De séptimo, el día de hoy vamos a hablar sobre la democracia en Atenas. Y democracia significa gobierno del pueblo. Recordar que Atenas se ubica en el continente de Europa, a orillas del mar Mediterráneo y el mar Egeo. Y algunas de sus polis más importantes, por ejemplo, son Esparta, Atenas, Olimpia, Minoica, pero solo Atenas desarrolló democracia, ninguna otra polis, ¿ya? Para que no se vayan confundiendo. Empezamos entonces. Tenemos que en Atenas se consideraba ciudadano solo a los hombres atenienses mayor de 18 años y que sean hijos de papá y de mamá ateniense, ¿ya? Solo ellos eran considerados ciudadanos y podían ejercer su derecho a voto y participar en las asambleas. Lo que está con rojo aquí son las personas que quedan excluidas, o sea, ellos lamentablemente no participan del sistema democrático de Atenas, como por ejemplo, las mujeres, los extranjeros, que se denominan metecos, por eso está entre paréntesis. Los esclavos obviamente no son personas libres, ¿verdad? No tienen derecho absolutamente a nada. Y los libertos, que son los esclavos que fueron liberados, ya que no tienen un amo, no tienen un dueño, pero corresponden a la posición de la pirámide más bajita. Entonces, recuerden, solo hombres mayor de 18 años, hijo de papá y de mamá ateniense. Y aquí tenemos una imagen que explica lo que les dije anteriormente. Ciudadanos, podemos ver solamente la imagen del hombre y todos estos quedan excluidos, las mujeres, los esclavos y los extranjeros y obviamente los niños también. Ahora acá un dato importante. Ostracismo es una ley que los atenienses aplicaron y que inventaron y que consiste en que toda persona que intente dañar el sistema de democracia que tenían ellos sería exiliada por 10 años, ¿ya? Entonces, si ellos ya tenían un orden de cómo funcionaba su política y llegaba otra persona, Juanito, Pedrito, ¿verdad?, e interrumpía ese sistema que ellos tenían, esa persona era expulsada apenas y no podía volver hasta en 10 años más. La democracia ateniense, como subrayé acá, era directa, ya que los ciudadanos participaban directamente en la creación de leyes o en la elección de algunas situaciones importantes. Y un dato muy, muy importante, que aquí existió el pago de los sueldos de la gente que trabaja en política, ¿ya? Los atenienses fueron los primeros en el mundo en desarrollar el sistema de democracia. Por lo tanto, fueron los primeros en inventar que a la gente que participe en política se le debía pagar un sueldo. Es por eso que se le paga al presidente, al alcalde, a los concejales, y aquí en Chile sucede lo mismo, y en muchos países democráticos sucede lo mismo. Ahora, ¿por qué pagarle el sueldo a la gente que participa en política? Porque los atenienses pensaban que de esa forma le iban a dar la opción de participar a todos los ciudadanos atenienses. Porque si el campesino llegaba a un cargo político, iba a tener que dejar de trabajar, ¿verdad? ¿Y quién iba a mantener su familia si ya no iba a poder seguir trabajando en el campo? Entonces, de esta forma, si le pagan el sueldo a la gente que trabaja en política, le damos la opción a que todos puedan participar independientemente de su clase social. Algunos de los pensadores más famosos tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron inventando algunas ideas para ir mejorando la democracia. Como por ejemplo hablamos del ostracismo, de exiliar a la gente que dañe o perturbe la democracia que ya tenían implementada, o el pago del salario del trabajador, ¿verdad? Para darle la opción a toda la gente, al pobre y al rico, y para que no simplemente el de la clase acomodada pueda dirigir la política. Y aquí hay un esquema de las instituciones que habían en Atenas. La eclesia, los estrategas, la bule, la eliaya y los arcontes, ¿ya?
En estas instituciones participaban los atenienses, ciudadanos, hombre mayor de 18 años, hijo de papá y mamá ateniense, ¿ya? Por ejemplo, se decidían cosas como votar y discutir leyes sobre la paz o si se le declaraba la guerra a otra polis. Acá, por ejemplo, de los estrategas podemos ver que los ciudadanos eran elegidos año a año para elegir su cargo mediante el voto. Y, por ejemplo, los arcontes veían temas civiles y religiosos y de esta forma le permitimos la participación a mucha gente y no solamente a los de la clase alta. Pero, como fueron los primeros en inventar la democracia, se les olvidaron algunas cosas o para la época, ¿verdad?, no se podía usar, por ejemplo, que las mujeres voten. Hoy en día las mujeres sí votamos, ustedes algunas veces han acompañado a la mamá, a la abuelita a votar y es algo normal para nosotros. Para ellos, en esta época no era normal. Ya estamos hablando de hace millones de años atrás, antes que nazca Cristo, y ellos fueron los que inventaron la democracia y la expandieron al mundo. Pero recordar, como les dije al inicio, fue solo Atenas. Ninguna otra polis de Grecia, solo Atenas. Ahora, en la parte de acá está un video que yo también les voy a enviar para que puedan ver y que explica un poquito cómo funciona la democracia de Atenas y a la vez en comparación con otras democracias como por ejemplo nosotros, la que tenemos en Chile. Y el video, dentro de las cosas que habla, explica que la democracia de Atenas era directa porque las personas, los ciudadanos, participaban directamente e influían directamente en las leyes y en la toma de decisiones. En cambio, hoy en día, por ejemplo, Chile es un país democrático, pero yo como ciudadana solamente voto para elegir a mi representante, o sea, voto por el presidente, voto por el concejal, voto por el alcalde, pero yo como ciudadana no decido en las leyes de mi país, no decido en los problemas de mi país, sino que para eso están las autoridades. Y esa es la diferencia que existe entre la democracia de Atenas y las democracias modernas como la de Chile. Entonces aquí está el video que tienen que ver y después del video hay una ficha, ¿ya? En la primera parte de la ficha aparece el esquema que yo les mostré recién y en relación a ese esquema hay que resolver unas cuantas preguntas. Como, por ejemplo, ¿quiénes son considerados ciudadanos en Atenas? Fácil, ¿verdad? Yo lo dije muchas veces en el video y en el video que está en YouTube también sale. Y luego, una vez que hayan resuelto las preguntas, en la última hoja hay una comparación entre la democracia de Atenas y la democracia en Chile. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para ser ciudadano? ¿Cuáles eran los requisitos en Atenas? ¿Qué pasaba con la edad? ¿Qué pasaba con quiénes eran mis papás? ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos en Chile para ser ciudadano? ¿Quiénes votan en Chile? ¿Mayor de qué edad? Obviamente tiene que ser chileno, ¿verdad? E ir comparando las dos, ¿ya? Cualquier duda que tenga le dicen al tío Humberto y el tío Humberto me avisa a mí y vamos trabajando en conjunto. Muchos besitos, que estén bien. Chao, chao.